Hemos llegado al primer domingo de 2021 y siempre es una bendición el poderlos saludar. Estamos en lo que litúrgicamente se conoce como el segundo domingo después de Navidad. Este domingo es domingo de Epifanía. Por lo tanto, los invito a recordar los relatos de la infancia de Jesús y así descubrir la presencia de Dios entre nosotros. Somos del oriente los tres y venimos a adorar al bebé recién nacido que es Rey divinal. Oh, bella estrella angelical, tu fulgor nos guiará al lugar donde hallaremos al enviado celestial. Oro traigo para ofrendar al nacido para reinar, y a sus brazos mi corona quiero depositar. Oh, bella estrella angelical, tu fulgor nos guiará al lugar donde hallaremos al enviado celestial. Llevo incienso para el Señor, que también es el mediador entre el Padre y los mortales, único intercesor. Oh, bella estrella angelical, tu fulgor nos guiará al lugar donde hallaremos al enviado celestial. Mirra ofrezco para el dolor del sufriente Salvador, que en cruenta cruz su sangre dio por el pecador. Oh, bella estrella angelical, tu fulgor nos guiará al lugar donde hallaremos al enviado celestial. En la gloria de Manuel, sacerdote de Redentor, aleluya, tierra y cielo canten su gran amor. Oh, bella estrella angelical, tu fulgor nos guiará al lugar donde hallaremos al enviado celestial. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Oh Señor, que visitas el mundo y manifiestas tu misericordia, llena nuestra vida de esperanza, abre nuestro camino para celebrar tu llegada. Visítanos una vez más con la gracia de tu Espíritu. Oh defensor de los pobres, refugio de los débiles, alivio de los pecadores, ten piedad de nosotros. Ven a salvar al que está perdido. Ven a crear un mundo nuevo. Concédenos tu paz. Nada es comparable a ti, mi Señor, nada codiciable como tu favor. Señor adorable, que abro el corazón, nada es comparable a ti, mi Señor. Grande maravilla, Señor.
Creemos en Jesucristo y en el poder del Evangelio que comenzó en Belén. Creemos en aquel cuyo espíritu glorificó una pequeña aldea, de cuya venida los pastores dieron aviso y para quien no hubo lugar en un mesón. Creemos en aquel cuya vida cambió el curso de la historia y a quien los reyes de la tierra despreciaron y los hombres orgullosos no pudieron comprender. Creemos en aquel al que los pobres, los oprimidos, los tristes, los enfermos, los ciegos y los leprosos le dieron la bienvenida y lo aceptaron como Señor y Salvador. Creemos en aquel que por medio del amor cambió los corazones de hombres soberbios y malvados, que con su vida les demostró que es más importante servir que ser servido y que la mayor gloria está en dar la vida por los demás. Creemos en la paz, que no es la ausencia de guerra, sino justicia entre las personas y las naciones. Creemos en la reconciliación, el perdón y el poder transformador del Evangelio. Creemos que la Navidad es fuerza y poder y que este mundo puede cambiarse si con humildad y fe nos arrodillamos ante el retablo de Belén y seguimos a aquel que por amor a nosotros murió en la cruz. Creemos que nosotros debemos de ser los primeros en hacerlo. Nos enseñó a amarnos tiernamente, nos dio su ley de amor y su libra al esclavo que en cadenas gime, y en su nombre la opresión cesará. Gozosos hoy con gratitud cantamos al Rey de Reyes, todos adorar. Cristo el Señor, su gloria proclamemos, cantemos al Rey, a Jesús, el Salvador, al Rey, cantemos a Jesús, el Salvador, el Salvador. Hoy adorar a Cristo reverentes, oh noche divina nación, el Salvador, divina noche nación, el Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judea, en el tiempo del rey Herodes, magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo,
El rey Herodes se sobresaltó, y con él toda Jerusalén. Después de haber convocado a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, preguntó por el lugar donde había de nacer el Cristo. En Belén, de Judea. Respondieron: porque así está escrito por el profeta. ¿Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá? Porque de ti saldrá el caudillo, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos, y por sus datos precisó el tiempo de aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, les dijo: Id e indagad cuidadosamente sobre el niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo, para que vaya yo a adorarlo también. Ellos, después de escuchar al rey, se pusieron en camino, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, de incienso y de mirra. Es precioso, bonito. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. En este primer domingo del año, es para mí de veras una alegría el poder otra vez acercarme a ustedes a través de este medio. Agradezco a Dios darme la oportunidad de hacerlo y pido que sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Miren, el año pasado en mi congregación les decía que yo no quería dejar pasar la ocasión para hablar de la Epifanía, lo que es más conocido para nosotros como el Día de Reyes. La Epifanía, para la cristiandad primitiva, fue por muchos años la segunda gran fiesta navideña. De hecho, es la más antigua que la Navidad misma, la Epifanía. Todavía, el día de hoy, es la fiesta principal del calendario litúrgico de las iglesias de Oriente. Y tenemos que recordar que las iglesias de Oriente son todas aquellas iglesias que aparecen en las cartas paulinas, que aparecen en el Apocalipsis, ¿sí? Éfeso, Esmirna, Filadelfia, todas estas iglesias que nosotros no las tenemos en el occidente, están en el oriente, y para ellos el 6 de enero, la Epifanía, pues es su fiesta principal de Navidad. Miren, la Epifanía significa aparición y manifestación, y esto es lo que se celebra en este día precisamente. Celebramos que Dios se ha manifestado y se ha revelado a través de Cristo Jesús, ¿sí? De este pequeño que nace en Belén, ¿sí? Allí está la manifestación de Dios. Dios se ha encarnado, se manifiesta. Y quiero tocar precisamente este pasaje de Mateo, Mateo 2, del 1 al 12, que es el texto que hemos estado viendo, ¿sí? Quiero abordarlo quitando todos aquellos revestimientos que Mateo utilizó para darle una forma grata y una forma de poder entender. Quiero quitar todo este revestimiento para dejarlo más
la esencia, ¿sí? Si yo quito del relato como puntos importantes los camellos, los dromedarios, la estrella, esa estrella de Belén, si yo quito a Herodes, Herodes tan astuto, pero que es burlado por los reyes magos, si quito los presentes que fueron llevados al niño Jesús, con todo su simbolismo, el oro, el incienso y la mirra, en este momento no voy a dar el simbolismo de cada uno de ellos, pero lo tienen, ¿sí? Si yo quito esto, y quito todos aquellos elementos legendarios, ¿con qué nos quedaríamos? ¿Qué sería la parte central del mensaje? ¿Existirá acaso una historia? Pretendemos pues descubrir el significado esencial de esta celebración. Tratemos de hacerlo. La fiesta principal del calendario litúrgico de las iglesias de Oriente. Si quitamos todo esto que yo estoy diciendo, ¿con qué nos vamos a quedar? Quisiera que fijáramos nuestra atención en dos temas fundamentales con los que creo que nos estaríamos quedando. Uno sería primero la manifestación de Dios, ¿sí? El Dios inmanente, ¿sí?, ha bajado y está con nosotros, ¿sí? La manifestación de Dios. Y el segundo sería la búsqueda de los seres humanos. Aquí, como en todo, lo primero que ocurre, y eso tenemos que tenerlo bien claro, es la iniciativa divina. Dios se encarna y se acerca a la humanidad. Y lo segundo sería que los hombres se ponen en movimiento porque Dios primeramente se ha movido saliendo al encuentro del ser humano. Sí, los pasos de Dios siempre van adelante de los nuestros. Nosotros solamente podemos encontrarlo porque Dios se deja buscar y se deja encontrar. Tenemos la posibilidad de llegar a Él únicamente porque Él nos alcanza. El don de Dios no constituye el premio a nuestros esfuerzos, no, sino es la gracia de Dios para el ser humano. La semana pasada estábamos precisamente, el 24, estábamos hablando de la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios es la que va adelante y es la que nos alcanza. No es que nosotros seamos muy buenos y estemos diciendo porque me porto muy bien, porque hago oraciones, porque voy al templo, puedo obtener todo esto. No, es la gracia de Dios que va adelante del ser humano. El hombre no conquista a Dios. El hombre es conquistado por Dios, pero sin ser una imposición. Eso es lo bellísimo del actuar de Dios. Él nos conquista, pero no impone. La manifestación de Dios no se puede apropiar a alguien privilegiándolo. No podemos decir, el pastor, ¿sí?, tiene el don de Dios. El sacerdote, ¿sí?, es el que está cerca de Dios. No. La manifestación de Dios no se puede apropiar a alguien privilegiándolo. No es ni Herodes, ni sus consejeros religiosos, ni los pastores, ni el pueblo escogido. Dicen los pasajes bíblicos, y esto pongan atención porque es importante. Fíjense, los pasajes bíblicos, Isaías 60, los hijos llegan de lejos. O sea, no es ese pueblo de Jerusalén solo. Dice, los hijos llegan de lejos. Efesios 3:6 dice, llegan los gentiles. Mateo 2:1 dice, llegan los inesperados, aquellos que ni siquiera estaban
invitados. Y por último, llegan los adoradores imprevistos. ¿Sí? Mateo 2:11. En una palabra, Dios se deja conocer por los desconocidos, por la gente que no está inscrita en las listas de los invitados oficiales, de aquellos que no aparecen en los registros de los libros sagrados que tenemos en nuestras iglesias, ¿sí? De aquellos que no tienen derecho, ¿sí? Dios se deja conocer por los desconocidos, por todos estos que acabo de mencionar. La manifestación de Dios causa movimientos imprevisibles, no controlables, no reglamentables. Llegan individuos de quién sabe dónde. Vagamente el pasaje dice que vienen del oriente. ¿Sí? ¿De dónde? Pues nada más del oriente, no sabemos exactamente de dónde. Llegan por caminos desconocidos y se marchan por otros caminos, ¿sí? Por otra tierra. Déjenme decirles, la geografía de Dios nunca se podrá enseñar en seminarios teológicos, en institutos, en universidades o en escuelas. La geografía de Dios no va por ahí, no se enseñan en estas instituciones. Me pregunto entonces, ¿cómo podemos arreglárnoslas para pretender una geografía, para pretender entender una geografía sin límites ni confines? Una geografía donde es imposible establecer qué es lo cercano y qué es lo lejano. Una geografía donde las distancias quedan abolidas. ¿Sí? Las distancias quedan abolidas por un rayo de luz, por una inquietud secreta, por una nostalgia incurable que alcanza territorios impensables. Jerusalén es solo un lugar de paso, ¿sí? Fue el lugar de paso para estos reyes, magos, ¿sí? Eso es lo que nos dice el texto bíblico. Lo curioso es que los libros sagrados de los judíos, de los sacerdotes, de los escribas, de aquellos que estaban junto a Herodes, esos libros sagrados están en su sitio, en un lugar sagrado, para poder ser leídos e indicar dónde nacería el rey de los judíos. Los escribas y sacerdotes que manejan esta información son todavía más inmóviles que esos libros. Estos consejeros religiosos del rey Herodes, aún sabiendo dónde nacería el rey, ¿sí?, le dicen a Herodes, en Belén. Aún sabiendo dónde nacerían, no se mueven. Los que tienen el poder legítimo facilitan la respuesta y dan una respuesta exacta a estos personajes del Oriente, pero nunca quieren abandonar su posición privilegiada. Estamos en la corte del rey Herodes, vivimos muy bien, ¿para qué nos movemos? No quieren abandonar esa posición privilegiada que tienen, pero al no quererla abandonar, ¿sí?, lo que pasa es que quedan excluidos de ese acontecimiento maravilloso. Su soberbia y el control de todo lo que tienen, ¿sí?, les hace faltar a la cita decisiva. Estos
los relega en relación con la historia de este acontecimiento potentoso del Dios de amor. La posesión del saber los empobrece en lo esencial, o sea, de la espera, de la sorpresa, del encuentro con Dios. Decían que habían pasado años y años y estaban esperando al Mesías. Y cuando llega, ellos no se mueven. Piensan que Dios depende de ellos. Y no caen en la cuenta que Dios solo ejerce su libertad, su amor, su gratuidad infinita. Pero déjenme decirles, esos personajes que vienen del Oriente y esos personajes que vienen de muchos lados que nosotros muchas veces no conocemos, ¿sí? Hay valientes buscadores del rey de los judíos. A estos es necesario que salgan del palacio de Herodes. Los buscadores del rey muchas veces tendrán que salir de nuestros templos. Qué tristeza me da decirlo. Como pastor, estoy al frente también de una congregación. Pero muchas veces tendré que pensar, ¿está Jesús aquí? Cuando yo veo que quizás se hacen cosas muy bonitas, pero cuando estoy viendo que existe separación entre nosotros, enojos, odios, maltrato entre unos y otros, me quedo pensando, Jesús estaría aquí. Los valientes que buscan a Dios tienen que salir del palacio, salir de la ciudad santa y confiar en la estrella, o sea, en el signo que ofrece Dios para descubrir el lugar donde Él ha decidido salir al encuentro con el ser humano. Dice el pasaje que la estrella se paró encima donde estaba el niño. En ese preciso momento se termina la separación de Dios con el género humano. ¿Sí? En ese momento, cuando se detiene la estrella encima de ese pequeño, se termina esa separación de Dios. Y entonces, el Emmanuel, el Dios con nosotros, se hace realidad. El signo, déjenme decirles, es espectacular, queridos hermanos y hermanas. La realidad no fue así. Por el contrario, la realidad parece modesta, ordinaria, humilde. Me atrevería a decir hasta decepcionante. ¿Sí? ¿Y por qué lo digo? Afuera, la estrella en dirección al pequeño. Pero allí solo hay una casa, como cualquiera otra, una escena bastante común, ¿sí? Personajes insignificantes. Dice el pasaje que entraron y vieron al niño con María, su madre, y ya no dice más. Y eso era todo. Allí estaba el rey de los judíos. Un personaje que está en una casa sencilla y humilde. El rey, aquí. Es mucho más fácil ver una estrella y quedar impresionado por su aparición que ver un cuadro
tan familiar y tan simple. Ahora, el 21 de diciembre, tuvimos esa conjunción de planetas y se nos decía que probablemente pudo haber sido así. Y muchos salimos a ver y esto se vio maravilloso. Era más fácil ver una estrella y quedar impresionados por su aparición que si tuviéramos que entrar a una casucha o a alguna casa cualquiera y ver una imagen tan común, una madre, un niño y un padre. Pero el signo es maravilloso. En este caso, remite a una realidad tan pequeña que podría decirlo tan insignificante. Pero fíjense lo que sucede. Pero no. Estos magos cayeron de rodillas y adoraron al pequeño. Ante este hecho, la estrella desaparece y entonces entra en juego la fe. Solamente la fe permite ver más allá de las apariencias y por consiguiente adorar al único y verdadero Dios. Hace unos domingos yo les decía, el profeta les dice a los repatriados, a los que van allá a ser esclavos, les dice al pueblo, miren, vean a sus hijos, van a regresar con gozo y alegría. El profeta estaba viendo algo que todavía no sucedía y que quizás iba a pasar muchos años. Nosotros también tenemos que aprender a ver los signos de Dios y esperar el tiempo, ¿sí? Sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿sí? En donde ya nos sentimos quizás muchos de nosotros encerrados, en donde decimos, ya no aguanto estar aquí en mi casa, tengo que salir, pues no pasa nada, sí está pasando. Hay que aprender a ver a través de la fe. Sí, solo con la fe se permite ver más allá de las apariencias. Únicamente la fe permite contemplar la gloria de Dios, la grandeza infinita que se puede encontrar exclusivamente en la pequeñez y en la humildad. La pequeñez no es un límite. Tampoco, déjenme decirles, la pequeñez es un impedimento. No, la pequeñez es trascendencia. Aquí tenemos que pensar cada uno de nosotros, ¿qué tan pequeños somos? ¿O cuán grandes somos? ¿Estaremos a la altura del gran Herodes y de sus sabios? Déjenme decirles, queridos hermanos, la Epifanía es la manifestación de Dios. Acontece en el contexto de una familia como tantas otras. Eso lo abordé el domingo pasado, con un niño que fue llevado al templo y quizás había otros niños más, pero ahí Simeón, a través de los ojos de la fe, puede darse cuenta y puede tomar al niño y decir, puedo irme en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Pero es a través de la fe. A través de la fe podemos ver la gloria de Dios. La pequeñez no es un impedimento. Tenemos que pensar nosotros, ¿sí? Si verdaderamente queremos creer y tener fe y ver de diferente forma, la Epifanía acontece en un contexto de esas familias como cualquiera, en un niño como tantos otros, y al mismo tiempo tan distinto, que obligó a los que lo fueron a buscar a ponerse de rodillas. Miren lo que son las cosas. Es increíble. El gran Herodes, ese rey
duro, ese rey temible. Herodes teme la competencia, pero este rey pequeño, este rey de los judíos, jamás entrará en competencia con él. Herodes tiene la necesidad de mostrarse. Eso me recuerda a muchos de nuestros presidentes. Tenía la necesidad de mostrarse, de aparecer en el escaparate, de presentarse a todas las miradas, a imponerse, a causar admiración, adulación y miedo. Y yo creo que esto tiene que hacernos reflexionar también a nosotros, los pastores, los sacerdotes. No vayamos a estar como Herodes, que queremos estar en la mira. Causar admiración. Tenemos que tener cuidado con esto. Y tenemos que seguir el camino de ese niño de Belén. Miren, el Verbo encarnado prefiere esconderse, viajar como incógnito, encender dentro de alguien una estrella, un fuego que les ponga en camino al verdadero Dios. Herodes no será expatriado. El que acaba de llegar, este pequeño de Belén, no pretende un palacio. Su trono es el trono de amor. Y ese trono de amor son dos leños cruzados. Sí, la cruz. Ese es el trono de este pequeño. El rey de los judíos que ha nacido no espera homenajes exteriores y serviles. El rey de los judíos está esperando tu corazón. Sí, te está esperando a ti. Este rey espera a los inesperados, aquellos que vienen de lejos, aquellos que han visto la estrella sin haber alzado la vista. Quizás podemos decir, ¿y esto en qué nos concierne? La aventura de los magos nos debe de meter a la sospecha de que los más lejanos, ¿sí?, pueden ser aquellos que tienen la ilusión de que son los más cercanos. Sí, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Todos aquellos que tenemos años y años de estar en nuestras iglesias, de ser miembros en plena comunión, como se es dentro de la iglesia metodista, o pertenecer a la iglesia católica, o pertenecer a las otras denominaciones. Debemos de tener cuidado, de pensar que somos los más cercanos cuando podemos estar siendo los más lejanos. La manifestación de Dios no está destinada a los que saben, a los que se queman los ojos con tantos libros, a los que salen de los seminarios, de los institutos, de las universidades teológicas. No, la manifestación de Dios está en aquellos que quieren afrontar los riesgos para caminar al encuentro con Dios. Sí, con fe. Hace tiempo les comenté en algún momento a mi congregación que se me acercó una persona amada que tenía un alto puesto dentro del gobierno y me decía: pastor, quiero creer en Dios. Y le dije: está bien,
tenemos dos formas. Una rápida y una lenta. ¿Cuál quieres? Pues dígame cuál de las dos. La rápida por la fe. La lenta por el estudio. ¿Cuál quieres? Por el estudio, pastor. Ok. Esta persona, con el paso de los meses, se agravó y me llamaron al hospital. Estaba en terapia intensiva y me dejaron pasar a verlo. Lo encontré en una forma irreconocible y me dijeron: pastor, en el momento que venga una urgencia se tiene que salir. Les dije que sí. Esta persona estaba temblando, estaba muy mal. Y me la acerqué y no abría sus ojos. Y le dije: ¿me escuchas? Y me hizo una seña que sí. Y le dije: me dijiste que querías tener tu encuentro con Dios y que había dos formas. Una rápida, que era la fe, y otra lenta, que era el estudio. Hoy no tenemos más que la fe. No tenemos más tiempo. ¿Quieres tener tu encuentro con Dios? Y me hizo una señal que sí. Oramos en ese momento. Dejó de temblar. Tuve que salir. Y los médicos me decían: ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Porque está estable y está mejorando. No sé, yo no hice nada. Dios hizo todo. La fe hizo todo. La fe es como aquellos que tienen una brújula que nos introduce al camino de Dios. ¿Sí? Hay que aprender a afrontar los riesgos y caminar al encuentro con Dios. Aquellos que no tienen otra brújula más que la fe, no tienen otra más que abandonarse a Dios. Aquellos que no tienen otro deseo que descubrir al único frente al cual se ven grandes en el momento en que se humillan y se ponen de rodillas humildemente. Hoy, queridos hermanos, Dios llega a nuestro encuentro en la persona de Jesús y nos dice: está la pandemia, ¿sí? Pues no tengas miedo. No cometas locuras, ¿eh? Pero el texto nos dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo todos los días, ¿sí? Y no solo el 2021, sino todos los días de tu vida. Que este Jesús, que nos estará acompañando este 2021, te mueva a la fe. Que veas esa estrella y que veas ese niño aún sin haber levantado la vista. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios contigo, con toda tu familia, con todo nuestro pueblo. Amén. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar en mesón, y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo,
pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí, y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que a mi lado hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Pues en él hay lugar para ti. Seamos despedidos. Que tu vida este año, cual levadura evangélica, se mezcle sin miedo con la masa y haga fermentar este mundo en que vivimos para que sea realmente nuevo y tierno, y que la bendición del Dios que sale a tu encuentro, tu roca y refugio, tu fuerza y consuelo, tu apoyo en todo momento, lo invoques o no, descienda sobre ti y te guarde de todo mal. Te canto, mi bien, te adoro, mi Dios. Fuerte fragilidad, soberana pobreza, desnudo en la cuna y la cruz. Amor que no tiene fronteras. Te canto, te canto, te adoro, mi Dios. Fuerte fragilidad, soberana pobreza, desnudo en la cuna y la cruz. Amor que no tiene fronteras. Pesebre de nuestra esperanza, luz que rompe las tinieblas, fuente de nuestra alegría, Dios hecho niño. Te canto, te viento, te adoro, Dios, fuerte fragilidad, soberana pobreza, desnudo en la cuna y la cruz. Amor que no tiene fronteras. Te canto, te viento, te adoro, fuerte fragilidad, soberana pobreza, desnudo en la cuna y la cruz. Amor que no tiene fronteras.
encarnada del Padre, en llanto de un recién nacido, pequeño entre los más pequeños, Dios hecho niño.